Dentro de las directivas exigidas de seguridad, la gestión de auditoría y de políticas de roles de control de acceso de la AAA, que significa autorización, acceso y autenticación. Lo vemos a nivel de red en Cisco como servidores TACAS para autenticación, la AAA, y lo vemos en sistemas por software en la gestión de administración de sistemas operativos. En este ejemplo vamos a utilizar Windows Server 2019 y vamos a gestionar un laboratorio con 5 políticas estándar de gestión para acceso de usuarios, para autenticación RDP, para acceso remoto, para acceso por radius, por acceso VPN. Todas estas políticas son una gestión estándar del sistema de Microsoft, que ahora actualmente se llama Azure Entry, donde se gestiona el Active Directory o el directorio activo. El directorio activo tiene la gestión de AAA, de autenticación, autorización y acceso al sistema operativo Windows, y ese proceso de AAA se ejecuta de acuerdo al airbag o al control de acceso por usuario, roles y políticas. Sencillamente significa que podemos crear un grupo que tiene unas acciones dentro del sistema operativo, por ejemplo el acceso a una carpeta, y ese grupo que va a acceder a la información de esa carpeta se le asigna unos usuarios. O sea que el grupo que va a acceder a la carpeta de trabajo, el workspace, tendría asignado cierto número de usuarios, y cada usuario tenía una política de acceso, puede ser de lectura, de escritura, de consulta, de borrado de archivos o de adición. Esas políticas son las acciones que permite hacer en un folder, en un recurso, el sistema operativo. Para este caso vamos a gestionar 5 políticas de ejemplo, que son las que tengo aquí. Política para el password, directiva de contraseñas. Para account block, cuentas o bloqueo de cuentas. Un bloqueo por inactividad del sistema. Un bloqueo por la restricción del panel de control de acceso a la administración del sistema operativo, y una política para la auditoría de eventos, para poder hacer seguimiento a los procesos en el sistema operativo. Vamos a gestionar estas 5 policies dentro del sistema. Una de ellas es la directiva de contraseñas, donde vamos en Windows Server a aplicarle a un usuario unas políticas de acceso, como la longitud del password, los compliance, el tiempo de duración de la credencial, por lo general son 90 días, el tamaño, el regedit, el regges de la política, que es caracteres mayúscula, minúscula, caracteres extraños, números. Y esta demo va a hacer validación sobre una cuenta de acceso que cumpla el password para la asignación del usuario, las reglas. Para hacer este demo del password policy, nosotros tenemos como command R el comando en Windows segpol msc. Cuando abres segpol msc, te va a mostrar la herramienta o interfaz de administración de políticas de seguridad. Estas configuraciones de seguridad, cada una está agrupada por Account Policies. Account Policies significa políticas de cuenta. Son las reglas aplicadas a cuentas de usuario del equipo y dominio. El equipo y dominio refiere a
nosotros tenemos un directorio activo, un AD, Active Directory, y este directorio activo es como un bosque, un forest, y el bosque pues tiene muchas zonas de seguridad, y ese bosque, cada bosque o cada sección permite realizar ciertas operaciones y vienen distribuidas por zonas geográficas. Y esas zonas geográficas tienen su propio FQDN, donde el FQDN se define como el subdominio. En este caso vamos a tener un dominio que se llama zonaspol.com, y este es el nodo raíz del directorio activo. Y este zonaspol va a tener dos árboles, forest. Una se va a llamar Américas zonaspol y otro se va a llamar Europa zonaspol. Y dentro del árbol, dentro del forest, tendríamos, por ejemplo, Centroamérica, Américas y por la eurozona tendríamos, por ejemplo, Middle Europe, zona de la mitad, compuesta por Francia, Austria, Alemania. Y a su vez esa subzona, Centroamérica, pues tendríamos un ejemplo, Colombia, y este sería el dominio para Colombia y un dominio para Forest en Francia. Y en estos dos casos hemos llegado a un tercer nivel de la distribución FQDN, cuatro niveles, y en el caso de Colombia podemos crear 10 grupos de usuarios que van a hacer operaciones de acceso y administración. Un grupo podría ser empleados de la zona Colombia, y estos empleados tendrían acceso a la carpeta de gestión de los servidores 10.5.22.11, 12, 13, como definamos en la asignación de networking para este forest. De igual forma, se puede hacer para los servidores en Europa. Empleados París y el acceso a la carpeta. Entendemos que dentro de estos servidores hay un enlace BGP, y internamente en Colombia hay OCPF en una AS, una zona de comunicación interna entre equipos, y las zonas AS tienen comunicación por protocolos OSPF entre ellas, y al exterior entre París y Bogotá una conexión BGP. Así funciona a nivel de networking y así funciona en la asignación. Esto a la derecha, explicado de la forma gráfica, es dos forests de la organización.
Este se llama Américas. Este se llama Europa. Y tendríamos por aquí las subzonas del FQDN, Centroamérica. Entonces aquí tenemos que este es el directorio activo principal. Hay un protocolo que se llama LDAP y este es el nodo principal padre que tiene el dominio principal zonaspol.com, el directorio activo. Todas las reglas que definamos aquí se heredan para todo el forest, para todo el bosque. Si creamos una política de acceso de credenciales, que es la que estamos gestionando, entonces la política de seguridad la hereda todo el bosque en todos los continentes, en todas las zonas y en todos los países. Eso quiere decir que Américas tendría otros servidores o bosques. En el caso de Bogotá, Sao Paulo, Brasil, habría una comunicación o un control del forest a estos dos, y en el caso de Europa, de igual forma para Francia, en este caso París y Berlín. En esta sección tenemos la aplicación de políticas y grupos de seguridad de acceso tanto a los servidores por zonas, países, como acceso al servidor principal, la zona principal. O sea que esto quiere decir que hay una conexión bidireccional de herencia de políticas y una conexión bidireccional para la recepción de políticas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si tenemos un disco duro principal compartido, todas las zonas podrían llegar a acceder a esos recursos de un folder dentro del disco duro si el FQDN del controller del directorio principal lo aprueba o no en una lista ACL. Si el directorio principal aprueba la lista, entonces el listado de IPs de servidores y de FQDN podrán accederlo bajo autenticación y bajo usuarios y contraseñas específicas. Se llama AAA. Podemos compartir toda una infraestructura global de acceso a través de las políticas de seguridad. Esto quiere decir que toda la gestión de seguridad de servidores se basa en esto. Y este es nuestro estructura de políticas. Ya entendiendo cómo se gestionan las políticas, vamos a reflejar estas políticas en todo el entorno. Hay varios estándares de seguridad
que refieren a esto. Tenemos estándares como SOC, NIST, que es FIP 140, 141, 2, 3. Tenemos ISOs que gestionan la seguridad, como la ISO 27001 de seguridad de la información, ISO 42000 y una serie de ISOs que nos van a permitir proteger y aplicar las mejores normas y las mejores prácticas en un entorno de seguridad que estamos estudiando, que se llama Azure Entry, que en nuestro tiempo, hace 30 años, se llamaba directorio activo, pero contiene el mismo concepto. Ahora los conceptos varían entre on-premise, servicios en la nube, servicios cloud. Entonces vamos a iniciar nuestro proceso de gestión de políticas a un usuario. ¿Qué quiere decir? Que cualquier usuario que se vaya a conectar, un usuario X, este usuario va a hacer login dentro del sistema. Para hacer login necesita una política de seguridad para entrar a este servidor en Bogotá. Entonces aquí pues se evita phishing, sistemas de acceso, control, autenticación, validación para evitar pues vulnerabilidades, vectores de ataque. En seguridad informática lo definimos como los estándares de acceso y seguridad. Este servidor sabe, porque reconoce que este usuario prueba, que lo vamos a llamar prueba, este usuario prueba tiene acceso al directorio activo de Bogotá, a empleados Colombia, Centroamérica, Américas, sonapol.com dentro del Forest, y sabe que va direccionado a estas IPs y tiene acceso a estos recursos del disco o a los recursos de información, a SharePoint, a Microsoft Exchange, al correo, información de Jira o información pública. Este usuario prueba va a hacer la autenticación a un servidor en esta línea. Para eso pues debemos hacer de ese promover este Windows estándar en un Windows Server con directorio activo. Y cuando se hace la promoción, pues tú ya tienes en este caso la configuración de seguridad. Los account policies, entonces vamos con las políticas de cuenta. Policy account son las reglas aplicadas a la cuenta de usuario, o sea, aprueba a este usuario. Y vamos a validar, por ejemplo, la longitud mínima de la contraseña. Vamos a habilitarle que tenga historial de contraseñas. Vamos a habilitarle que tenga una vigencia máxima de la contraseña. Y vamos a habilitar un bloqueo de cuenta. Y este bloqueo de cuenta puede ser por umbral, por dirección o por restablecimiento. Por lo tanto, vamos aquí y esta función la hace solo el controlador de dominio en el directorio activo en Azure Entry. Por ejemplo, si hay equipos miembros, se ignora y se usa el GPO de dominio. Quiere decir que si hay una modificación del usuario prueba en la política de contraseñas que va en contra de la política principal, no lo toma, porque esta política tiene mayor prioridad y peso sobre las políticas que se desarrollen en si comparte recursos que dependen del directorio principal. Entonces, para hacer eso, vamos a ir a Account Policies, Password Policy, y en Password Policy tenemos configuraciones. Y aquí está, por ejemplo, que todos los usuarios se le habilite recordar cada 24 horas el password. Entonces usted cuando crea un password, pues le crea algo que le acuerda al password, los hits. Entonces esto habilita que cada 24 horas le está acordando. Es un poco dispendioso para el usuario, por lo general no se hace. Le podemos decir que la edad del password
sea mayor a 42 días en este caso. El mínimo tiempo del password pues lo dejamos en 0 porque pues se está creando. Y el password longitud por lo general debe estar mayor a 12 caracteres de longitud del password. Vamos a modificarlo. Y tendríamos en este caso la complejidad del password. Esa complejidad corresponde a regex, que es que cumpla mayúsculas, caracteres especiales, mayúscula, minúscula, números, la longitud, que se mezcle el uppercase, el lowercase. Y esto serían que almacene los password usando reversible encripción. Cuando se activa, por ejemplo, sistema de encripción del disco, Kerberos, los sistemas van a estar encriptados. Esto significa que el acceso de consulta requiere llave. ¿Y cómo verificamos esto? Por ejemplo, como habilité aquí 12 caracteres de longitud, entonces voy a crear un usuario y el usuario debería bloquearse. Entonces, para crear el usuario, si no es mayor a 12 caracteres, entonces para bloquear el usuario nos vamos a este L-User Manager, MSS, la consola de administración de usuarios, y le vamos a decir que tenemos en este caso 4 usuarios. El principal es el administrador, la cuenta del sistema cuando se instala el sistema operativo, el invitado, que por seguridad siempre debe estar deshabilitado, y la cuenta de utilidad. Y aquí nos explica qué es cada una. La cuenta de utilidad es una cuenta usada por el sistema para defender y salvaguardar de escenarios las aplicaciones. Es como un agente que protege las apps que están corriendo en el sistema. Y pues aquí tenemos todos los grupos. Como les decía, los grupos corresponden a la agrupación de usuarios que van a acceder a un recurso. Y ese recurso pues tiene unas ACL, unas condiciones políticas de acceso y de seguridad. Entonces tenemos en grupos miembros de este grupo que pueden realizar consultas de autorización remotas en el computador. Los administradores, que comúnmente tienen superusuario root, tienen acceso total. Los que hacen backups dentro de la máquina. El grupo que permite conectar la CA a los autorizadores de SSL o TLS para encriptar comunicación HTTPS. Criptografía de operadores. Estas son las operaciones criptográficas, vienen conectadas a Smart Card. Y cada grupo, aquí están los invitados, quienes pertenecen al grupo de invitados. Y aquí podemos adicionar invitados. ¿Quiénes son los administradores del sistema de Virtual Machine, de las máquinas virtuales, de las EC2 Instance? Aquí podemos agregar administradores. Los usuarios, entonces aquí está el usuario de autoridad NT. NT fue la primera versión de Windows Server liberada en el año 1999-2000. Con Windows NT configurábamos las máquinas. En ese tiempo no había cableado UTP, se hacía por FDDI y eran redes Nobel, y Windows NT fue la mayor innovación. Esto hereda desde hace 30 años el concepto del NT Authority. Los operadores de la configuración de red son los Infrastructure Engineers. Estos son personas que administran la configuración de networking, el enrutamiento, SPF, BGP, IGRP, RIP, todo eso se va configurando aquí para enlazar las máquinas, RDS, Remote Desktop. Estos son los usuarios que pueden acceder al sistema remotamente. Y los usuarios generales. Entonces esos son los grupos. Vamos a crear un usuario, entonces botón derecho y le decimos New User y el nombre del usuario
es prueba, coloca cuando registra un nuevo empleado, está accediéndose en este servidor de Bogotá. Entonces el password, voy a poner el password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me tiene que dar error. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo en la política que debe ser 12. Y aquí significa que se le pregunta al usuario que la próxima vez que vaya a hacer login en el sistema, le obligue a cambiar el password. Si esto lo habilitas, entonces aquí le puedo decir que el usuario no pueda cambiar el password. O sea, que mantenga el password que le estamos dando y que el password nunca expire. O sea, nunca va a expirar. Pero la política de expiración la activamos. Entonces no lo podemos marcar. Le podemos decir, este es su password inicial y ahora usted debe cambiar el password en el siguiente login que realice. Cuando le diga crear la cuenta, me va a salir un error. Me dice el siguiente error ha ocurrido mientras intenta crear la usuario prueba en el storage server. El password no conoce la mínima condición de longitud. Chequee el mínimo password length de acuerdo a los requerimientos. Entonces aquí tenemos validado en nuestro sistema que la política de máximo y mínimo password length está activa. Si la dejo como estaba antes, cuando le dé 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9 en la creación del usuario, me la va a permitir. Prueba, prueba, prueba. Y el password sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De igual forma acá. Y me dice que chequee el mínimo password de longitud. Vuelvo a ingresarlo del 1 al 9. Que debe verificar el mismo mínimo password de longitud. Vemos que no nos permite. Volvemos aquí y le vamos a decir que habilite 12 caracteres. Volvemos a usuarios, prueba, le damos 12. Me está diciendo que el password debe cumplir con todos los parámetros. Entonces, como habilité el máximo estándar, vamos a colocar un password complejo, mayúsculas, minúsculas, caracteres y el usuario fue creado. Prueba. Podemos actualizar el password y podemos cambiar la forma en que el usuario va a hacer el login. Podemos que el usuario pertenezca a otro grupo fuera de usuarios de acceso. Podemos decirle que el usuario pertenezca a un grupo del Forex superior, cambiando las localizaciones. En este caso debería aparecer aquí en la parte de abajo los padres, por ejemplo Américas, y el directorio principal. No podría haber el de Europa, porque por eso creamos en el FQDN las zonas de disponibilidad para filtrar los accesos. Este usuario prueba no puede ver nada de Sao Paulo,
pero sí de Américas, de acuerdo a las condiciones que defina. Si se le da permiso en el Forest para que vea Sao Paulo, podría ver el directorio, pero no podría ver el de Europa, a no ser que el directorio activo principal le diese permiso a algún recurso de Europa. Y así de forma simple y sencilla funciona la gestión de acceso de cuentas. Vamos para un segundo caso, y es el bloqueo de cuentas. Y el bloqueo de cuentas es una configuración que previene los ataques de fuerza bruta, o sea, ataques DOS, de negación de servicio. Denegación de servicio significa, o ataque de fuerza bruta, cuando tienes un servicio web a la escucha en Internet y se crea un vector de ataque que simule miles de conexiones en el mismo segmento y en el mismo tiempo, haciendo que se desgaste el servidor en el pool de conexiones TCP y bloquee el servicio y bloquee el equipo. Digamos que cuando en nuestro diseño hay un ataque de negación de servicio y se ataca este servidor, todas las conexiones todas las conexiones de negación de ataque de servicio revelan el puerto y este controller puede activar medidas de auditoría y de seguridad, como por ejemplo bloquear la cuenta que está generando el ataque DOS. Eso significa que si este usuario realiza un ataque de negación de servicio, podemos bloquear el usuario desde aquí o desde el controller que lo detecta. Para eso hay IDS, IPS y toda una arquitectura de seguridad que nos permite hacer eso. O el sencillo caso de que más de 3, bloquear la cuenta ante 3 login erróneos al servidor de prueba, que de 3 veces mal el ingreso. Entonces al tercer intento fallido, el sistema va a mostrar el mensaje cuenta bloqueada, y lo podemos verificar en el usuario en el Account tab cuando la cuenta está bloqueada. Aquí en esta parte la cuenta está deshabilitada, y cuando está bloqueada por más de 3 intentos, entonces se habilita esto para el administrador. Entonces, ¿qué hace el administrador? Verificar el ataque de servicio y deshabilitarlo, activarlo de acuerdo como reporte auditoría. Entonces, tendríamos la gestión de políticas, lockout direction, lockout threshold, o reset account lockout counter after. Esto significa que puedo desbloquear la política después de tiempos de ejecución. Esto tiene que ver con las políticas de usuario. También tenemos las políticas locales. Las políticas locales son aquellas políticas que corren dentro de la localidad, esta localidad del servidor. Estas políticas locales tienen 3 subsegmentos: los políticas de auditoría y los políticos de asignación de derechos de usuario. O sea, son qué cosas puede hacer un usuario en una carpeta, en un folder, en un recurso. Y entonces están todos los listados de negar, permitir, modificar, y los grupos. Y están las opciones de seguridad, que son las operaciones comunes de red, de auditoría, de network security, que se pueden habilitar. Esto significa que Local Policies trae la configuración de seguridad local del equipo. Recordemos, registra aquí los eventos a auditar. Aquí es donde aparecen los inicios de sesión, que haga de prueba, acceso a objetos.
en este users son quién puede hacer y qué cosas puede hacer. Por ejemplo, cerrar la sesión, reservar memoria, reservar más memoria. Y en Security Options son diversas opciones. Por ejemplo, quién puede renombrar las cuentas, qué ha hecho el invitado, mensajes de login. Y esto es para el equipo. Local es para el equipo. Y tenemos Network List Manager, que son las políticas de lista de redes. Estas políticas pues me va a mostrar las redes actuales que tengo y los permisos. Por ejemplo, cómo Windows clasifica y muestra las redes, si es privada, si es por dominio, si es pública, y el comportamiento de cómo la voy a ver si se descubre o no. Porque si la dejas descubierta, los hackers pueden llegar a ver la red. Entonces depende qué policy apliques y qué nivel de ubicación pública o privada. Porque si vas a necesitar que Bogotá se deje ver de Américas. Entonces debes habilitar por ubicación y por IP el acceso. Y que Américas pueda ver el descubrimiento de la red. Y si ve el descubrimiento de red, ver los archivos, documentos, impresoras que están compartidas y toda la información del usuario. Entonces, Network List Manager se ejecuta en el equipo local por perfil de red. Solo afecta a la red local del equipo. Por otro lado, tenemos las Public Key Policies, las que están acá. Las Public Key Policies son las políticas de llave pública. Tienen que ver con procesos de encripción. Hay encripción simétrica e encripción asimétrica. Y esta refiere a la encripción asimétrica con políticas de llave pública, PKI. Aquí se gestionan todos los certificados digitales, PKI, criptografía basada en certificados. Aquí es donde se necesita la CA. Y podemos tener diferentes tipos de certificados, por ejemplo, certificados de entidades de certificación CA globales. O sea, eso significa que por aquí puede existir una CA global como Trush o algo gubernamental que emite certificados y que permite a este directorio generar en esa ubicación geográfica SSL o TLS 1, 2, 3. Estos protocolos nos permiten encriptar la comunicación dentro de los foros, encriptar la comunicación, las líneas de comunicación, autenticar. Es como, esto significa, y estoy tratando de hacer aquí, como un tubo. Un tubo. El tubo significa que usted blinda un tubo de agua, por ejemplo, y si alguien trata de perforarlo con un perforador, tiene que trabajar muy duro en un tiempo de transmisión para romper el tubo de acero o de PVC, lo que sea. Y no solamente en el tiempo preciso que pasó el dato, sino que cuando abra el hueco, capturar el dato, pero entonces el tiempo de tratar de romper el tubo no le permite capturar el dato, agua, data que va transmitiéndose. Ahora, la data está encriptada, y como la data está encriptada, entonces no tendría el tiempo para descifrar. Por eso la condición de seguridad es óptima. Y aquí es donde generas las políticas, la protección de los datos. Y BitLocker Drive. BitLocker es un sistema que permite a la cuenta de Microsoft del Forest crear una llave de más de 128 bits. Y esa llave lo que hace es habilitarse en la BIOS en cada máquina de la organización
y hacer bloqueo de seguridad. En el caso de que haya un intento de saltar una política de seguridad en el equipo, inmediatamente BitLocker se activa y bloquea la máquina. Bloquea, y como el disco está encriptado, la información queda ahí. Y ha tenido Microsoft problemas serios con BitLocker, porque cuando se bloquean las políticas de seguridad, las llaves depositadas de cuenta de Microsoft no corresponden a las llaves de sincronización de la BIOS de los PC. Entonces se pierde la información y hay que resetear, formatear BIOS y data. Entonces esto es complejo, la gestión de políticas. Debe tener uno cuidado y saber muy bien implementar esto. Por otro lado tenemos el IP Security Policies. Estas son políticas de seguridad IP. Usted puede crear una política de seguridad. Siempre Microsoft tiene algo espectacular y es el Next. Entonces tú puedes crear acá políticas, reglas IPsec, que es radios, protocolo radios, para acceso remoto y cifrar y encriptar el dato para un usuario que se autentica al servidor o genera una VPN. Entonces aquí viene un concepto que se llama VPN. Y esta VPN es un certificado que el usuario prueba, levanta para comunicarse con el servidor de Bogotá. Entonces tenemos aquí una VPN y esta VPN permite realizar la conexión al servidor. Entonces tenemos por aquí la VPN y esa VPN le va a permitir conectarse al servidor de Américas y de Bogotá. La VPN es radios y aquí tú configuras las políticas de seguridad. Estas políticas tienen filtrado IP, tienen la habilitación de Kerberos para encriptar el disco, los certificados, preconfigurar llaves PKI públicas y compartirlas, activar IPsec. Y estas policies de seguridad usan GPO de IPsec y corren en el dominio. Eso quiere decir que estos son los que gestionan esas políticas de seguridad. Y en la parte inferior tenemos la Advanced Audit Policy, que son todas las políticas de cómo logueo, de la administración de cuentas, del login. Son eventos específicos que van más al detalle de las operaciones que hace un usuario. Entonces, como la auditoría de inicio de sesión avanzado, auditoría de acceso a objetos específicos. Por ejemplo, un objeto específico sería Computer Management. Auditoría de políticas, privilegios, procesos. Podemos llegar a auditar el acceso a una aplicación que esté pública en el servidor, de cliente-servidor, y quién accedió, cómo accedió, acceso a objetos específicos de la aplicación que comparte recursos de disco. Entonces, quién accedió al folder, al disco, a qué horas, qué dato, qué archivo se sustrajo, se modificó. Y todas estas subcategorías nos permiten verla. Ese seguimiento se hace a través del Audit Poll. Esta aplicación Audit Poll que no la tengo instalada. Sí está instalada. Audit Poll nos permite sincronizar la GPO con las políticas en tiempo. Y esos eventos que se generan o se ejecutan, los vemos en el Event Viewer
Y aquí tendríamos todos los logs de políticas, en este caso de seguridad, de lo que se está haciendo en el servidor. Problemas de seguridad, de identificación de intrusos, todo lo podemos ver y gestionar acá. Entonces, dentro de el bloqueo de cuentas, ahora el bloqueo por inactividad. El bloqueo por inactividad nos permite que si estoy trabajando como administrador del Windows Server y me alejo de la máquina, que automáticamente force el bloqueo de pantalla, sin depender, por ejemplo, las máquinas de protectores. Esto que es comúnmente en Windows, cuando el usuario está dentro del directorio activo logueado y va a hacer algo y se aleja de la computadora, automáticamente el sistema bloquea después de un tiempo de que el usuario está en límite de inactividad. Para el límite de actividad nos vamos a Local Policies. Ya estamos hablando de máquinas, no de personas, no de account, de máquinas. Entonces en Local Policies vamos a Security Option y busquemos una directiva de seguridad que dice Matching Inactivity Limited, límite de inactividad. Y aquí yo le digo cuántos usuarios, o sea, en 60 segundos debe bloquearme la inactividad de la máquina. Listo, ya la habilité. Esperemos 60 segundos e inmediatamente la máquina detecte que no estoy haciendo nada, sea en este servidor Windows Server o en una máquina del cliente, inmediatamente la bloquea. ¿Y qué le obliga al usuario? Que vuelva a realizar sesión, y en este caso que se identifique e ingrese la contraseña. Al ingresar la contraseña, después del sistema activo verifica que él es la persona que dice ser, que está conectada, y esto es muy importante habilitarlo. Siempre tratar, como colocamos aquí, de dar unos 10 minutos. Aquí por el demo lo dejé en 1 minuto, pero a los 10 minutos es un tiempo de una política de interacción prudente. Bloqueo por inactividad, y esto permite que la máquina ya vimos aquí que fue desconectada, y efectivamente la máquina perdió la sesión y me obliga nuevamente a loguearme. Entonces, pues aquí me logueo nuevamente al Windows Server debido a que perdí la sesión. Y me encuentro ahora en el proceso de inactividad. Ahora vamos a restricción de panel de control. La restricción del panel de control indica el uso de asignación de derechos o directivas de seguridad para restringir el acceso a usuarios específicos. El panel de control es, por ejemplo, las condiciones de local security, ver, por ejemplo, comandos del Event Viewer, acceso al Compute Manager, todo esto, que solo un administrador podría hacerlo. Entonces, para este caso, es una política del servidor, no de usuario. El objeto es servidor, y nos vamos a User, ya no a Security Options, sino a User Rights Assignment. Esto es cuando inicia sesión con la cuenta restringida, el acceso al panel de control se bloquea en el menú de inicio, donde estará entonces bloquear, acceso denegado, nos debe mostrar. Entonces eso lo podemos verificar aquí, si no mal recuerdo, control. Este es el control panel. Entonces la idea es que no muestre el control panel al usuario.
a un usuario específico. Para eso debemos iniciar con una cuenta restringida. Y nuestra cuenta restringida será en Users. Nuestro usuario prueba. Y nuestro usuario prueba es de usuarios. Nos muestra el entorno, la sesión, el tiempo de sesión activa. Los permisos, control de acceso a través de una NPS Network Policy, o permitir el acceso completo de red, o asignación por IP estáticas. Estas son formas del acceso. Por rutas es más avanzado el acceso. ¿Qué perfil le aplicamos? Yo puedo crear un archivo de configuración del perfil. Entonces, si este usuario pertenece a user, al grupo o al rol usuarios, entonces nos vamos a este grupo y aquí vemos que pertenece este usuario a este grupo y que el usuario no puede hacer ciertos cambios, ¿sí? Entonces, este grupo no puede modificar el panel del User Assignments, o sea, no puede acceder al panel porque es un usuario estándar. Y estas son todas las políticas de derechos de usuario. Create token, ajustar la memoria a un proceso, acceder a las Credential Manager, al administrador de contraseñas. Si le digo a este señor, y aquí le digo Find Out, y le digo a prueba que acceda, en este momento prueba podría acceder a las credenciales de administración, y eso es un grave problema de seguridad. Lo quitamos. Y dentro de la validación de este proceso, vamos a ir a prueba, le vamos a conectar y nos va a pedir el password. El password es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Nos logueamos y nos dice que tenemos que cambiar password. Ok, vamos nuevamente aquí a usuarios, prueba, y le vamos a decir que inicialice el password. Nuevo password, entonces le vamos a asignar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 a 1B2, C3, D4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 a 1B2, C3, D4. Mayúsculas y minúsculas y con todo. Dice que no, me faltó colocar una mayúscula, ok. Entonces, muy bien. De nuevo. Vamos a ver si no lo admite este password. Tampoco. Y aquí se va complicando el tema. Porque pues he colocado mayor restricción. Ahora, como cambiamos el password, vamos nuevamente acá a hacer lo mismo. Muéstrame el password. De nuevo.
No, metí un error. Ahora sí. Dice que no me puedo conectar porque no tengo permiso de loguearme remotamente y está solicitando que le demos permiso de acceso remoto. Ahí vemos cómo la gestión de asignación de contraseñas de control no se permite. Entonces acá vemos que este usuario no tiene control de acceso remoto, no tiene account logon, no tiene acceso de usuario y su política no le permite acceder remotamente. Para el proceso de acceso vamos al usuario al rol de Remote Desktop User y le vamos a decir que adicione a este usuario que ya cumple con todas las políticas de seguridad. Lo que estamos haciendo es que al usuario prueba que está aquí pueda acceder con una política de seguridad y que esta política de seguridad le deje entrar al servidor de Bogotá. Es lo que estamos habilitando en este momento, habilitándole una política que le deje acceder a Bogotá. Entonces, como el usuario ya pertenece, si le damos propiedades, member of Remote Desktop User, cuando hagamos nuevamente esta autenticación, nos va a permitir acceder y efectivamente nos ha dado el acceso al usuario. Tengo la sesión de administrador del servidor, el administrator, y ahora tengo prueba, que es nuestro usuario de prueba. Y si el usuario de prueba le decimos quiero que gestione, administre seguridad, puede llegar a ver su seguridad de instancia y esto también le podemos bloquear, que no vea la red, que no vea los programas, el user account. Podemos quitarle los derechos de acceso remoto. Podemos deshabilitar que no pueda activar este Control Commander del Windows Command, que no pueda ver este botón. Es tan granular las policies que podemos al mínimo y al máximo gestionar todo. Aquí me dice disconnect, no le permite apagar el equipo, mientras que el administrador de servidor tiene habilitado apagar el equipo y desconectar. En este caso el usuario no tiene habilitado sino solo desconectar la sesión, porque usted imagínese darle el poder a un usuario para que apague la máquina, procesos, pues no es posible. A eso significa, o nos referimos de darle gestión del control panel. Por seguridad, como administrador de red y de seguridad, debo quitar el usuario dentro del forest, o sea, que este usuario prueba ya no podría loguearse al servidor login ni al de Américas, porque ya no pertenece el usuario al directorio y no está en el acceso remoto. Si le digo nuevamente que se conecte, tengo que refrescar la política. Voy a borrarlo. Le digo acá disconnect, prueba, así le dé la contraseña, no me deja, dice que no lo reconoce. Así le dé la contraseña correcta, no le permite el acceso, no está cumpliendo y se puede quedar una eternidad tratando de acceder y no lo va a lograr.
Entonces estas son las restricciones que puedo aplicar en una cuenta. Y la auditoría de eventos, esta validación es una configuración crítica en el cumplimiento de detección de intrusos, IDS, IPS. Por lo general tú puedes tener muchas herramientas de gestión, Kali Linux, tener sistemas de identificación de puertos, firewalls, Palo Alto, verificando toda la infraestructura. Todo eso son dummies que te ayudan a gestionar, pero realmente a bajo nivel lo que hacemos en Audit Policy es ver esas políticas aquí, políticas de login, en conjunto con el Event Viewer. Nos permite en el sistema, todos los sistemas operativos Linux, Red Hat, Debian, CentOS, Fedora, cualquier sistema operativo IBM tiene lo mismo, logs, custom view, todo. Entonces, pues él nos va a permitir ver, mira, aquí me está diciendo que hay fallas de unos contenedores. Podemos ver los servicios externos de log, comunicación RDP que hicimos con el usuario de prueba. Aquí ya aparece que el usuario de prueba desde la IP trató de hacer una sección y se desconectó. Entonces puedo tener un log de todo lo que está haciendo el usuario, si fue autenticado, a qué horas, se desconectó, recibió conexión, el ACK del TCP de interconexión, los de top service, aquí qué notificación de acceso remoto se recibió y desde dónde. Todo lo podemos hacer auditoría remota de conexión de un servicio. También pues los errores generados por la categoría de warnings. Tenemos los logs, muy importante, los logs de aplicaciones cuando creamos una app, sea ASP.NET, en C# y la publicamos en el directorio en Azure. Entonces podemos llegar a determinar los logs de la aplicación a nivel de métricas, de capa 7. Entonces mira, aquí nos dice que un problema de migración, que la licencia no funcionó, que la migración ocurrió, temas de seguridad. Entonces nos va mostrando la auditoría de seguridad, desde qué estación, qué tipo de error, qué servicio o protocolo fue afectado. Entonces toda la parte de seguridad es clave aquí. Se puede cruzar consultas al log entre usuarios, aplicaciones, seguridad. Tenemos todo el log del sistema. Si hay servicios anómalos, aquí aparecen. Y podemos verificar logs a nivel de hardware, de Internet Explorer. Si tengo Internet Information Server, aquí aparecería todo, de los certificados emitidos en radios, en IPsec, y todo lo de Microsoft, los clientes de Microsoft, OpenSSH. Todo esto se va filtrando dentro de la operación de gestión del sistema operativo. A eso se está refiriendo en la auditoría de eventos. Y para llegar al event log, pues en este comando, es donde estamos en este momento. Todos los eventos, todos los logs, los vemos aquí. Entonces, pues, importante ver que un servidor Windows Server es un controlador de dominio, y que las políticas que gestionan ese controlador de dominio pues son heredables desde el principal hasta 4 niveles, 5, depende de qué tan grande sea el forest. Que tenemos, por ejemplo, el GPMC, este es esta es la consola de grupos, consola de grupos. Consola de grupos. Es donde están los grupos. El Group Policy, creo que lo vimos. Acá. Esta consola de grupos es esencial en la gestión de la seguridad. ¿A qué me refiero?
que puedo tener servicios que ejecuto. Esto puede ser un servicio, y este servicio puede depender de un grupo. O sea, puedo llegar a crear en granularidad un grupo que permite el acceso a un archivo y a una entidad dentro, o un objeto dentro del directorio activo, que se aplique a ciertos usuarios y roles. Entonces, lo más interesante de Windows Server es que nos permite una granularidad hasta de base de datos. Podemos tener SQL Server corriendo en el servidor, tablas, objetos de la base de datos, permisos de la base de datos a una consulta, a un query, a un transact SQL, y asignarle permisos y políticas a nivel atómico al transact SQL para que se ejecute o no de acuerdo a quién está logueado. Entonces, uno de los temas más asombrosos es la granularidad de las políticas de seguridad que nos permite Windows. Y en eso siempre ha tenido ventaja este sistema operativo, en la gestión simple, fácil y minuciosa. Podemos llegar a lo mínimo de acceso. Las grandes ventajas, y para mí en mi experiencia en estos 30 años de seguridad, es Windows Server. Creo que es el mejor sistema de seguridad LDAP que existe en este momento y que se refleja en Azure Entry. Ese es el proceso para gestionar políticas de seguridad y seguridad. Tengamos en cuenta las normas NIST, SOC, PCI DSS, FIPS 140, que hacen parte de todo. Bueno, arranquemos de una vez con este análisis. Un Windows Server recién instalado es literalmente como un castillo gigante, pero con las puertas abiertas de par en par. Las configuraciones que vienen por defecto simplemente no alcanzan para frenar las técnicas de ataque de hoy en día. Así que el objetivo aquí es aprender a cerrar esas puertas, asegurar bien las murallas y levantar los puentes levadizos. Todo esto mediante ajustes muy precisos en el editor de directivas de seguridad local, o como se le conoce comúnmente, secpol.msc. Para organizar esta defensa, la vamos a dividir en 5 capas críticas. Primero, políticas de contraseñas fuertes. Segundo, bloqueo por intentos fallidos. Tercero, límite de inactividad. Cuarto, restricción del panel de control. Y por último, auditoría de inicios de sesión. Sigamos. Empezamos con la capa número 1, las políticas de contraseñas fuertes. El punto de partida más lógico para cualquier esquema de seguridad. Porque, seamos sinceros, para evitar que adivinen las credenciales con diccionarios de datos, una sola regla no basta. La verdadera fuerza viene de este combo que vemos acá. Exigir 12 caracteres como mínimo es vital, porque esto hace que los ataques de fuerza bruta tarden una eternidad. Además, la complejidad tiene que estar habilitada sí o sí, mezclando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y claro, controlar el ciclo de vida, que la clave dure un máximo de 90 días, un mínimo de un día para que no se hagan cambios tramposos de forma rápida, y guardar un historial de 24 para prohibir totalmente el volver a usar esa contraseña favorita de siempre. Llevar toda esta teoría al servidor es súper directo. Simplemente se abre el cuadro de ejecutar y se lanza secpol.msc con permisos de administrador. De ahí navegamos a directivas de cuenta y luego a directivas de contraseñas. En esa pantalla es justo donde se ingresan uno por uno los valores de longitud, complejidad y tiempo que acabamos de revisar. Se cierra el editor y listo. El sistema guarda los cambios al instante. Pero bueno, una política estricta no sirve de nada si no funciona en el mundo real. Imaginemos crear un usuario de prueba, digamos usuario prueba, e intentar ponerle una clave como 1234567891123. El servidor la va a rechazar en el acto. Sí, cumple con los 12 caracteres, pero fracasa al no tener complejidad. En cambio, una clave como servidor 2026 entra sin ningún problema, porque combina la longitud y los símbolos necesarios. La defensa ya está activa. Pasamos a la segunda capa defensiva, el bloqueo por intentos fallidos.
En un ataque de fuerza bruta, tira miles de combinaciones por segundo para intentar tumbar la puerta principal. Por eso, el número 3 es una maravilla aquí. Si un inicio de sesión falla 3 veces seguidas, el servidor asume de inmediato que está bajo ataque y bloquea el acceso a esa cuenta por completo. Y ojo que esto viene con unos temporizadores que no perdonan. Al cruzar el umbral de las 3 fallas, la duración del bloqueo se fija en 1800 segundos, o sea, 30 minutos clavados de inactividad forzada, lo que arruina totalmente la eficiencia de cualquier software automático de ataque. Y para evitar que alguien falle un par de veces, espere un rato y vuelva a intentar, el contador de reinicio también se establece en los mismos 1800 segundos. Para activar estos temporizadores, es cuestión de volver a cepol.msc, pero esta vez buscando las directivas de bloqueo de cuenta. Al poner el umbral en 3, Windows es tan amable que recomienda de forma automática ajustar los otros 2 valores a los 30 minutos estándar, asegurando una configuración rapidísima y sin errores. La mejor forma de comprobar esto es poniéndose el sombrero de atacante por un ratito. Se ingresa una contraseña incorrecta 3 veces a propósito y al cuarto intento aparece un mensaje inconfundible de cuenta bloqueada. Y si se revisa desde el panel de administración de equipos, en las propiedades del usuario, se puede ver la casilla de bloqueo ahí, debidamente activada. Vamos con la capa número 3, el límite de inactividad. Básicamente, la protección esencial contra riesgos físicos. Imaginemos un escenario súper común. Alguien inicia sesión en el servidor, se levanta por un café y olvida bloquear la pantalla. Es un riesgo gigante. Ahí es donde entra en juego el número 600. Son 600 segundos exactos de inactividad que el sistema va a tolerar antes de intervenir de forma automática para protegerse a sí mismo. Para armar esta barrera, la ruta cambia un poquito. Vamos a directivas locales y de ahí a directivas de seguridad. Bajo el nombre de límite de inactividad de máquina, le introducimos esos 600 segundos. Se guardan los cambios y listo. El servidor queda cubierto frente a cualquier descuido humano. Acá, la fase de comprobación requiere un poco de paciencia, pero es innegociable. Se trata de iniciar sesión y no tocar absolutamente nada durante 10 minutos de reloj. Al terminar el tiempo, la pantalla debe saltar automáticamente al bloqueo de Windows y pedir la contraseña de nuevo. Llegamos a la cuarta capa defensiva, la restricción del panel de control, manteniendo los accesos internos a raya. Porque, seamos francos, a veces el peligro mayor es no limitar las herramientas que tenemos adentro. Para asegurar que los usuarios estándar no modifiquen nada del sistema, hay que ir a asignación de derechos de usuario. Al agregar a nuestro usuario prueba a la regla de deshabilitar acceso al panel de control, se levanta un muro de contención irrompible. Y probar este muro es sencillísimo. Solo se intenta abrir el panel de control con el comando control.exe desde la cuenta restringida. El resultado tiene que ser una denegación de acceso total. Mientras tanto, si se entra como administrador, es posible verificar que todas las herramientas siguen completamente intactas y operativas. Y para cerrar, la quinta capa de nuestra fortaleza, la auditoría de inicios de sesión, el monitoreo constante. Esto es literalmente como poner el circuito cerrado de cámaras de seguridad en el castillo. Todas las políticas anteriores son formidables, pero no sirven de mucho si no hay registro de lo que ocurre en las sombras. Dentro de las directivas de auditoría es indispensable marcar el registro tanto de éxito como de fracaso. Así, el servidor deja una huella imborrable de cada intento de entrar. Para revisar las grabaciones de estas cámaras virtuales, la clave está en el visor de eventos o eventviewer.msc. Al mirar los registros de seguridad, las pruebas saltan de una. El ID 4624 certifica un acceso válido y el ID 4625 es el que nos avisa de los intentos fallidos. Encontrar el nombre del usuario prueba en estos registros es la garantía total de que nadie se mueve por el servidor sin ser visto. Todo esto nos lleva a una reflexión bastante interesante para cerrar esta explicación. ¿De verdad están protegidos los servidores si no se auditan constantemente? Configurar contraseñas y establecer bloqueos es apenas la base de una defensa sólida. Sin embargo, la revisión constante de los registros y mantener la auditoría siempre alerta es lo que verdaderamente separa a un sistema que simplemente espera ser atacado de una infraestructura tecnológica resiliente e impenetrable.